Se le desactivó su audio, no la escuchamos. Probablemente está teniendo problemas con su audio. Bueno, voy a orar. Padre, te agradecemos, Señor, en esta noche la oportunidad que nos das de podernos conectar, Señor, de seguir en tu palabra, Señor, de aprender un poco más acerca de lo que tú quieres, Señor, que sepamos, que aprendamos cada vez más a hacer tu voluntad, Señor. Gracias en esta noche por la oportunidad que nos das. Gracias porque tu fidelidad es para siempre, Señor. Tu amor es sobre todas las cosas, Padre. Y gracias, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos que se han podido conectar, los que nos van a escuchar por alguna otra red social, Señor, de manera posterior. Sé tú con cada uno de nosotros, Espíritu Santo, revelándonos, hablándonos a nuestras vidas, a nuestros corazones, y que nos determinemos, nos decidamos, Señor, a cumplir tu voluntad, Señor. Pon todos nuestros sentidos atentos, Señor, nuestro corazón, que es nuestra mente, Señor, que es nuestra alma, completamente atentos, Señor, a tu palabra y a llevarla por obra. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Dios Jesús. Amén. Muy bien, mi esposita va a compartirnos los versículos de hoy. Buenas noches, hermanitos. Hoy comenzamos en el capítulo número 8 de Primera de Corintios y va a comenzar mi tía Leti, versículos 1 y 2, Bertita 3 y 4, hermanita Lidia 5 y 6. Ya, ¿verdad? Amor 7 y 8. Yo me quedo 9 y 10. Una segunda ronda, tía Leti 11 y 12. Y Bertita cierra en el en el versículo número 13, perdón. Tía, si estás lista, podemos comenzar. Buenas noches, hermanos. Es el libro de Corintios, capítulo 8, versículo 1 y 2. Dice así la palabra de Dios. Lo sacrificado a los ídolos. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, es cierto que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, mientras que el amor edifica. 2. El que cree que sabe algo todavía no sabe cómo debiera saber. Amén. Versículo 3. Pero el que ama a Dios es conocido por él. 4. De modo que en cuanto a comer lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no tiene ningún valor en este mundo y no hay un solo Dios. Hermanita Lidia tiene su micrófono apagado. ¿Sí nos escucha, hermanita Lidia? Bueno, voy a leer yo el 6 y el 7. 5 y 5 6. y 6. Ajá, 5 y 6. Ok, pero 5 y 6. Pues, aunque haya los así llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, y por cierto que hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos, y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos.
Hermanita Lidia, si nos escucha, ¿nos apoya ahora con el 7 y el 8? Sí, perdón, se me había ido el internet. Sí, por favor, 7 y 8. 7, pero no todos tienen conocimiento de esto. Algunos siguen tan acostumbrados a los ídolos que cuando comen carne a sabiendas de que ha sido sacrificada a un ídolo, su conciencia se contamina por ser débil. 8, pero lo que comemos no nos acerca a Dios. No somos peores por no comer ni mejores por comer. Amén. 9. Sin embargo, tengan cuidado de que su libertad no se convierta en motivo de tropiezo para los débiles, porque si alguien de conciencia débil te ve a ti, que tienes este conocimiento, comer en el templo de un ídolo, no se sentirá animado a comer lo que ha sido sacrificado a los ídolos. 11. Entonces ese hermano débil, por quien Cristo murió, se perderá a causa de su conocimiento. 12. Al pecar así contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, pecan ustedes contra Cristo. Amén. 13. Por lo tanto, si la comida va a hacer pecar a mi hermano, no comeré carne jamás, para no hacerlo caer en pecado. Amén. Amén, muchas gracias por su participación, hermanitos. Y empezamos el capítulo 8 y de aquí en adelante, algunos capítulos, el 9, el 10, Pablo va a estar enseñando, ¿verdad? La libertad que tenemos, la libertad en Cristo, no una falsa libertad o una liberalidad, sino realmente la libertad que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Sé que éramos esclavos al pecado o del pecado y que ahora somos libres, ¿verdad? Para poder ser comprometidos con Él, obedientes a Él, que la palabra lo traduce como esclavos, pero es eso, ¿no? Obedientes, comprometidos, estar con Él. Y que pongamos mucha atención en estos versículos, en estos capítulos que vamos a estar leyendo y sigamos meditando, ¿verdad? Porque es muy importante, el Señor nos va a hablar de nuestra verdadera libertad. A través de este tiempo, ¿verdad? De esta temporada en la congregación en donde estamos, el Señor nos ha hablado acerca de quitar todo aquello, ¿verdad? Todas las falsas enseñanzas, las malas enseñanzas, y poner, ¿verdad? Transformar esas malas enseñanzas en ahora lo que realmente el Señor nos está hablando. Y que este tema de la libertad en Cristo es algo muy importante, ¿verdad? Entonces, Pablo trata ahora en esta porción, en el inicio del capítulo 8, ¿verdad? El otro asunto que planteaban los corintios en la carta que le habían dirigido, ¿verdad? Recordemos que en el capítulo 7 dice que por carta le habían planteado algunos asuntos. Uno era del celibato en los matrimonios, ¿verdad? Y otra era esta parte, ¿verdad? La mayor parte de la carne que se vendía en el mercado local procedía de animales que habían sido inmolados o sacrificados en ceremonias oficiadas en el templo pagano. ¿Contaminaba estos rituales automáticamente la comida? ¿Podían los cristianos comprar y consumir aquella carne? ¿Podían comer de ella solo si la ofrecía en su casa alguno de sus amigos? ¿Y qué de los diferentes acontecimientos sociales? Bodas, fiestas, asociaciones, etcétera, que muchas veces utilizaban los comedores del templo para celebrar sus festividades. Recordemos, ¿verdad?, que en aquella época había muchos pobres y que los templos, ¿verdad?, estos templos paganos, había comedores en los cuales estas personas de escasos recursos tenían la posibilidad de poder ir a estos comedores comunitarios y comer, ¿verdad? Entonces,
Era una circunstancia que ellos le preguntaban a Pablo. ¿Podían los cristianos o los corintios o los convertidos participar en tales acontecimientos y comer la carne que se servía en ellos? ¿Y qué de los ritos más estrictamente religiosos que se celebraban en aquellos templos? Es evidente que el asunto no era tan simple como hoy puede parecernos para nosotros, ¿verdad? Los occidentales. En Primera de Corintios, todo este capítulo del 1 al 13, se introduce el problema y una solución, ¿verdad? Libertad por principio para comer cuando no hay implicaciones, vamos a llamarlo así, anticristianas, pero abstención voluntaria cuando el bienestar espiritual de otros cristianos pueden verse perjudicado por la propia palabra. Como les decía, ¿verdad? Una parte de la carne de los animales sacrificados se quemaba en el altar del templo, de los templos paganos. Recordemos que ya estamos ahora en la iglesia del Nuevo Testamento, en las iglesias de los antes gentiles, ahora hijos de Dios, ¿verdad? Y que como tal no había estos templos como los conceptaban los judíos, ¿verdad? Había templos paganos, porque la iglesia como tal, ¿verdad? Era un conjunto de pequeñas células que se congregaban en las casas, ¿verdad? Y que estas células, esta suma de las células, era lo que se llamaba la iglesia del lugar donde estaban. En este caso, la iglesia de Corintio. Entonces, cuando aquí habla de lo sacrificado en los templos, no está hablando de los templos judíos, ni tampoco está hablando de que los recién convertidos o la iglesia primitiva tuviera ese tipo de templos. Está hablando de los templos paganos, ¿verdad? Una parte se quemaba en el altar del templo, otra se comía en las ceremonias del templo y una tercera parte se vendía en el mercado corintio para el consumo de la población, ¿verdad? Y es muy interesante porque en el versículo inicia, ¿verdad? Con una expresión. Es cierto que todos tenemos conocimiento. Está hablando acerca de, pues les está hablando a la iglesia de Corintios. O sea, todos los corintios recién convertidos tienen cierto conocimiento. Pero también esta expresión, ¿verdad? La está hablando Pablo un poco, no como burla, sino recordemos que los corintios de aquella época pensaban, ¿verdad? Que realmente tenían mucho conocimiento. Era algo que los llenaba de orgullo, ¿verdad? Se creían muy sabios. Entonces Pablo está ocupando esta expresión en dos sentidos, ¿verdad? Usándolo como para decir, no que ustedes tienen mucho conocimiento, pero en realidad toda la iglesia de Corintio tenía este conocimiento, ¿verdad? Constituye probablemente otro de las frases, ¿verdad? O de los eslóganes de Corintios. Todos tenemos conocimiento. El versículo 7 más adelante, ¿verdad? Nos va a enseñar Pablo que tal conocimiento es más limitado entre aquellos que Pablo llama débiles, y lo más probable es pues que refleje la posición de solamente una parte de los corintios, ¿verdad? Todos tenían este conocimiento, pero unos eran más fuertes, vamos a llamarlo así, en versus o contra estos débiles o estos hermanos débiles en este conocimiento. Y más adelante lo vamos a explicar un poco más a detalle a lo que se refiere, ¿verdad? La palabra conocimiento traduce el término en griego gnosis, que significa sabiamente, ciencia, conocimiento, el conocimiento del cristianismo en general. A eso se refiere. Por eso les decía que todos tenían ese conocimiento, ¿verdad? El conocimiento de ciertas cosas, del cristianismo en general. Ya todos eran recién convertidos. Ya era una iglesia que tenía ciertos años caminando dentro de el cristianismo, aunque como hemos visto, ¿verdad? Había muchas cosas o había algunas cosas que Pablo tenía todavía que estar puliendo, que estarles recordando.
porque se estaban desviando de lo que verdaderamente les había enseñado. Y es algo muy interesante, ¿verdad? Porque dice en la segunda parte del versículo 1, el conocimiento envanece, mientras que el amor edifica, ¿verdad? Es el amor, no el conocimiento, lo que ha de constituir el núcleo de la conducta cristiana. Ahora, hemos hablado acerca de que el conocimiento en sí no es malo, ¿verdad? Sino este conocimiento que nos vuelve orgullosos, jactanciosos, que nos hace creernos mejor que otras personas, es el problema, ¿verdad? Y aquí Pablo nos lleva a otra dimensión, a algo más allá, el amor, un amor ágape, ¿verdad? Un amor como Jesús nos vino a expresar. La expresión, el que cree que sabe algo en el versículo 2, parece un modismo, ¿verdad? Que podríamos decir creerse a alguien, aquel que se cree a alguien, ¿verdad? Dice, el que cree saber algo todavía no sabe cómo debe saber. Aquel que se cree a alguien, ¿verdad? Y que puede surgir, ¿verdad? Podemos parafrasear este versículo 2 y lo diríamos de esta manera. Si alguien piensa haber alcanzado un cierto nivel de conocimiento, todavía no ha llegado a saber nada en el verdadero sentido de la palabra, ¿verdad? Cada día vamos aprendiendo más y más del Señor, ¿verdad? Lo que el Señor nos ha revelado hoy a través de todo este día, a través de su palabra, de alguna prédica, de algún, de la lectura, ¿verdad? Hoy nos hace conocer más su voluntad, pero nos lleva a ser cada vez más humildes, a no a llenarnos de orgullo, creyéndonos ser sabelotodos, ¿verdad? Por eso podemos parafrasear de esta manera esta porción de la palabra. El verdadero conocimiento cristiano es inseparable del amor ágape, que solo puede hacerse realidad por la previa decisión de amarnos que ha tomado Dios, ¿verdad? Y por eso hemos hablado que el amor ágape es una decisión. Hoy en día, ¿verdad? En la cultura del mundo se dice que el amor es un sentimiento y probablemente un amor fileos pueda ser un sentimiento, pero el amor que estamos llamados a dar, porque es el amor que Dios da, es un amor ágape, un amor que es una decisión. Hoy veamos un estudio en varones muy interesante en cómo se comportaba, ¿verdad? La iglesia primitiva y cómo daban, ¿verdad? Daban con amor para sustentar las necesidades de los hermanos de aquella época, ¿verdad? Y que ahora también estamos llamados a dar de esa manera, ¿verdad? Con ese amor. Y es muy interesante en el versículo 3 cuando dice, pero el que ama a Dios es conocido por él. Y la palabra conocido viene del griego ginosko, ¿verdad? Y que significa conocer en un sentido completo, o sea, tener el conocimiento de ser lo que somos o profesamos ser, reconocer. Entonces podríamos decir, pero el que ama a Dios es conocido por él, ¿verdad? La manera, ¿verdad?, en cómo expresamos nuestro amor, no solamente a Dios, sino hacia los demás, nos hace, ¿verdad?, que el Señor siempre tenga el conocimiento de nosotros. Recordemos de que Él es el que escudriña nuestros corazones. Él es el que verdaderamente nos conoce. No le podremos engañar, ¿verdad? Él nos conoce. Y vamos a ver más adelante en este versículo cómo de la manera que expresamos el amor hacia los demás es como se lo estamos expresando a nuestro Dios, ¿verdad? Y que veíamos que en otro versículo de la palabra es que aquellos que decimos amar a Dios somos los que le obedecemos, ¿verdad? En todos los sentidos. Y más adelante, en el versículo 4-6, cuando dice, de modo que en cuanto a comer lo sacrificado a los ídolos,
nos da el fundamento para la libertad cristiana de comer esta comida que ha sido sacrificada. A saber, los ídolos a los que se dedicaba la carne no tienen una existencia espiritual. Impregnado de sus concepciones judías sobre el monoteísmo y la soberanía de Dios, Pablo declara abiertamente que en el universo hay un único Dios verdadero. Los cristianos fuertes de Corintio, fuertes, ¿verdad?, de conciencia, contra los débiles de conciencia, que es lo que está hablando esta porción de la palabra, habrían estado de acuerdo con esta afirmación y hasta puede que estuvieran utilizando la misma lógica para apoyar su libertad de comer aquella carne. Pablo sigue reconociendo que no todos creen lo mismo que él. Y cuando dice, ¿verdad?, más adelante, pues, por cierto, hay muchos dioses y muchos señores, ¿sí? Está refiriéndose a esta, que en esa parte, ¿verdad?, de Corintios, había muchas deidades en esa región, ¿verdad?, que llevaban una fuerte adoración. Aparte hay un movimiento del gnosticismo, ¿verdad?, que en esa época estaba muy fuerte y que creía en emanaciones divinas. Además, cuando dice que hay muchos señores, ¿verdad?, los emperadores de aquella época, emperadores romanos, comenzaban a autoproclamarse divinos y a exigir sacrificios, ¿verdad? Recordamos que se tenía que darle ese honor a los emperadores como si fueran dioses. Entonces, Pablo dice, ¿verdad?, en este versículo, no está diciendo que verdaderamente hay otros dioses, sino está diciendo, aún así, los llamados dioses. O sea, las demás personas, ¿verdad?, los inconversos, los que no son creyentes, creen en esos dioses y creen que existen, ¿verdad?, en esos señores. Y Pablo hace énfasis, ¿verdad?, en lo que nosotros creemos. Para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y para cual vivimos. Y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio de cual vivimos, ¿verdad? No está aceptando como tal que hay esos dioses. Dice, como ellos piensan, como ellos creen, ¿verdad? Pero para nosotros es un único Dios, el Dios verdadero, Dios el Padre, por quien todo fue hecho, y nuestro Señor Jesucristo, por el cual todo existe y por medio del cual vivimos, ¿verdad? Y eso es lo que creemos y eso es lo que profesamos, ¿verdad? Un solo Dios. Y es muy interesante cuando inicia en el versículo 7 y que ahora que se tuvo esta actividad en el sábado, el pastor nos comentaba acerca de esto. Dice, pero no todos tienen conocimiento de esto, ¿verdad? Y parte de lo que hablaba el pastor era, todos creen en un Dios, ¿verdad? Le pueden llamar Jehová o Yahvé, que es el mismo. A veces no lo entendemos, pero es el mismo. Pero nadie quiere que se le hable de Jesucristo, ¿verdad? Jesús como el único Señor. No hay nada sin Él. Todo es a través de Él. Y en los versículos del 7 al 13, ¿verdad?, va a seguir desarrollando esta idea acerca de los alimentos. La limitación que Pablo pone al ejercicio de la libertad cristiana es que ésta puede corromper la débil conciencia de ciertos humanos. Estudiamos, ¿verdad?, en esta carta, en 1 de Corintios, cristianos pequeños o cristianos todavía como bebés, ¿verdad?, inmaduros, versus cristianos maduros, ¿verdad? Y que aquí también está hablando algo acerca de eso. Cristianos débiles de conciencia contra cristianos fuertes de conciencia o con un conocimiento más fuerte, ¿verdad? Más arraigado, plenamente. El amor debe, por tanto, limitar la libertad. Esto es muy interesante, ¿verdad? Esta libertad que tenemos en Cristo no la podemos ejercer sin entender el amor
sin entender el dominio propio, ¿verdad? Son cosas que van de la mano. El amor, por tanto, limita nuestra libertad, ¿verdad? Y que a veces estas palabras como limitar podemos decir, oye, hermano, entonces sí o no, ¿soy libre o no soy libre? Más adelante, ¿verdad? Todo te es permitido, mas no todo te edifica. Y que más adelante, en capítulos más adelante, Pablo lo va a volver a mencionar, ¿verdad? Es una libertad que tenemos en el Señor, pero que tenemos que manejarla con dominio propio y con amor. Algunos de los cristianos corintios no podían comer carne sacrificada a los ídolos, ni siquiera en las casas, y casi seguramente tampoco en los comedores del templo, lo que les comentaba, sin recordar cierta asociación religiosa que la carne tenía para ellos. Esta habría sido una preocupación especial para algunos de los miembros más pobres de la iglesia, que probablemente no habrían podido comer carne sino en los rituales del templo. Para ellos, la carne seguía teniendo connotaciones religiosas. Su débil conciencia, ¿verdad? Y débil viene del griego asdasensnes, que significa sin fuerza, frágil, ¿verdad? No tenía su conciencia, no era fuerte, no estaba bien cimentada, sino que era frágil. Y que sus pensamientos, ¿verdad?, de estas personas de débil conciencia, les acusaban innecesariamente y les hacía sentirse culpables o sucios, puesto que sentían obligados a hacer algo que no procedía de la fe, para ellos era pecaminoso. Y es muy interesante, ¿verdad?, porque aquí nos habla, déjenme buscar bien el versículo, en el 8, y que desafortunadamente, ¿verdad? Hay cuestiones que tenemos, bueno, desafortunadamente hemos aprendido cosas que la palabra no dice, ¿verdad? Y que tenemos que empezar a desarraigar. Cosas como cuando te conviertes, tienes que dejar de fumar, o tienes que dejar de bailar, o ya no te debes de hacer un tatuaje, o ya no puedes hacer esto, o ya no debes de hacer el otro, o ya no debes de hacer aquellos. Y que nos hacen una vida cristiana prohibitiva. Pero es muy interesante el versículo 8. Dice, pero lo que comemos no nos acerca a Dios. No somos mejores por comer, ni peores por no comer. Hermano, entonces ahora puedo hacer lo que yo quiera. No, no estoy diciendo eso, ¿verdad? Sino que tiene que venir un pleno conocimiento, tiene que venir una decisión completamente desde nuestra voluntad de dejar de hacer cosas, ¿sí? Por amor a Dios y por amor a otros hermanos, para no ser tropiezo en sus vidas. No porque el Señor no los prohíba. Hay cosas, ¿verdad? Como el alcohol, como el cigarro, que nos afectan a nuestra salud. Dice que el vino, ¿verdad? El mucho vino entenebrece nuestro juicio y podemos hacer cosas que no son correctas. Por eso es bueno dejarlo. Pero a veces, cuando conocemos a Jesús, empiezan una lista de prohibiciones y una lista que debemos dejar sí o sí. Y la palabra no nos habla de esa manera. Nos está diciendo, esto no te conviene. Todo lo puedes hacer, pero no todo te edifica, ¿verdad? Y por amor a tus hermanos, cuando tú ya tienes cierto conocimiento, debes de tomar la decisión, o debieras tomar la decisión, porque no nos obliga, ¿verdad?, el Señor a hacerlo. El Señor dice que Él llama a nuestra puerta. Si nosotros le abrimos y le invitamos, Él entrará y estará con nosotros. Es un acto de ejercer nuestra voluntad, ¿sí? Nuestra voluntad de aceptarle, de creerle, de seguirle. Si no, las cosas no creo que puedan salir de diferente manera. Por eso les comentaba que tenemos que empezar, ¿verdad?, a desarraigar cosas. Es cierto que debemos de, que el Señor nos llama, ¿verdad?, a ser distintos,
a, a cambiar nuestra manera de pensar y de actuar, ¿sí? Mediante el reconocimiento de quién es Jesús, a través del amor que sentimos de Jesús, porque queremos agradarle a Él, porque reconocemos que esta antigua manera de vivir, que es natural, carnal, ya no nos conviene, ya no pertenecemos a ella. Ahora somos espirituales, pero no por obligación, no por instigamiento, no porque algún hermano nos quiera venir a leer la letanía, ¿verdad? Esto, no, sino es porque reconocemos verdaderamente lo que ahora somos. Y en el versículo 8, ¿verdad? Continúa Pablo desarrollando la explicación. Adelante, hermano Torón, por favor. Buenas noches. Fíjense que el domingo yo hablaba de este tema con el pastor Laguna. Y yo le mencionaba un caso en particular y él me decía y me daba un punto que él, su hijo iba con él a la iglesia y en su momento, pues como viaja mucho su hijo, había encontrado muchas religiones y muchas formas de vivir del ser humano. Pero dice que en algún momento él dejó que Dios obrara. Simplemente él hizo lo que a él le tocaba en ese momento, que era mandarle un devocional o mandarle ciertas prédicas. ¿A qué quiero llegar? Es de que a veces nosotros nos olvidamos que el que nos convence de pecado y que nos da aliento a seguir a Cristo es el Espíritu Santo cuando recibimos a Jesús. Entonces, a veces nos volvemos de que tiene que ser así cuando Cristo nos muestra, y tú lo estás mencionando, acerca de que el que nos convence de pecado y que nos convence a hacer las cosas de una manera correcta para estar bien con Dios es el Espíritu Santo. Entonces, tú hablabas acerca de lo que está mencionando aquí en el 7 y en el 8, y habla de dioses en letras pequeñas. Entonces, esas letras pequeñas nos hace ver que esos ídolos que gobiernan en ciertas personas que aún son débiles, porque dice que aún que conocen del Evangelio, tienen ciertos dioses. Entonces, ¿quién los va a convencer de esa mala conducta, de ese mal proceder? Es el Espíritu Santo en cada creyente, porque no somos nosotros, únicamente somos el instrumento que Dios usa para poder compartir del Evangelio. Incluso lo veíamos el sábado que nos tocó ir a evangelizar, no que nos tocó, simplemente vivir el compartirle a otra persona de la salvación que es Cristo. Entonces, nos tocó muchos aspectos, pero en realidad el que nos convence y el que nos enseña es el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, que es lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Entonces, el que nos alienta, el que nos dice cómo tenemos que hacer las cosas, es el Espíritu Santo de la manera correcta, y lo veíamos hace rato en el estudio de varones, ¿no? O sea, él ya quiere un corazón, o sea, quiere corazones dispuestos a servirles por amor a Dios, no por, veíamos la forma que pasaban esos varones, ¿no? Que era algo litúrgico, se puede decir, ¿no? Como en algunas otras sectas se puede, de que tiene que ser así, y tú lo mencionas, ¿no? Es un convencimiento de amor
a Cristo, a lo que Él ha hecho por ti, el querer ser transformado, el querer ser diferente, porque los beneficiados de conocer del Evangelio creo que somos nosotros, y el estar convencidos de que podemos ser diferentes, somos nosotros, porque Cristo ya lo hizo. El punto es, estamos en ese sentir, y lo veíamos hace rato, ¿no? Ese mismo sentir que ellos tenían en común, de ser transformados, de servirles a otros por amor, en toda su manera de ser diferentes. O sea, creo que es un complemento lo que tú estás dando a lo que estábamos viendo hace rato, ¿no? Es lo que puedo compartir. Gracias, hermano Aarón. Y que este conocimiento, este convencimiento, viene a través del conocimiento de Jesús. ¿Por qué digo esto? La gran comisión es ir y hacer discípulos. Personas que quieran aprender, ir y hacer discípulos, ¿verdad? Enseñándoles las cosas que yo les he dicho. Entonces, y que no solamente es de palabra, de letra, ¿verdad? Jesús les decía, hagan todo lo que les digan, o sea, les decía y que hicieran todo lo que los fariseos les decían, dice, pero no se comporten como ellos se comportan. Entonces, no solamente es compartir el evangelio en letra, ¿no? Sentar y decir, mira, aquí dice esto, esto, y esto y esto. No, sino es que nosotros vivamos, ¿verdad? La palabra, y a través de esta vivencia, de esta ponerla por obra todos los días, de esa manera también vamos a enseñar a esas personas. Entonces, el ir a ser discípulos, hablándoles de Jesús, ¿verdad? De lo que vino a hacer por ellos y cómo nosotros ahora le testificamos, es la manera en la que el Espíritu Santo los va a llevar a reconocer a Jesús como su único y suficiente Salvador. Pedro, ¿verdad? Una persona que que no tenía conocimiento, caminó con Jesús todo el tiempo. Y si los evangelios de alguna manera están escritos de manera cronológica, ¿verdad? No es sino hasta la mitad del libro de Mateo, de Marcos, ¿verdad? Donde Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen que soy yo? Y Pedro dice, y todos los demás dicen, no, pues eres Elías, eres Juan reencarnado, eres un profeta. Y Pedro dice, tú eres el Hijo de Dios, ¿verdad? El Mesías. Ya había habido un periodo en el que Pedro caminó con Jesús. Jesús le enseñó, lo capacitó, y entonces vino sobre él el Espíritu Santo que lo llevó a reconocer quién es el Hijo de Dios. Solamente a través del Espíritu Santo podemos realmente reconocer que Jesús es nuestro Salvador, pero Dios ocupa, ¿verdad? Este discipulado, este enseñar con nuestras vidas mismas quién es Jesús para que los demás puedan escuchar la voz del Espíritu y reconocer. De lo contrario, solamente es sentimentalismo, solamente es tal vez el momento, ¿verdad? Que llevan a decir, sí, sí quiero, ¿verdad? No estoy diciendo que no pueda hacer el Espíritu Santo esa obra, no, pero que debemos de también entenderlo de esta manera, ¿verdad? Porque la palabra así lo enseña. Entonces, gracias hermanito Herón, y vamos más adelante, ¿verdad? Cuando dice en el versículo 8 inicia con, pero lo que comemos no nos acerca, y que probablemente tendríamos que poner, y lo que comemos no nos acerca ni nos aleja más de Dios, ¿verdad? Sino un corazón, el amor que le sentimos a nuestro Dios. Dice que en esta, ¿verdad?
tenemos la primera de 3 razones que Pablo presenta para que los cristianos se abstengan voluntariamente de la carne sacrificada a los ídolos ante quienes no son, que son incapaces de asumir esta práctica, ¿verdad? Voluntariamente, ejerciendo una verdadera libertad con amor y con dominio propio. Precisamente porque es un asunto moralmente, no hay ningún beneficio espiritual para comer carne o prejuicio para evitar esta práctica. Por lo tanto, la preocupación por nuestros hermanos ha de tener prioridad sobre todos los demás. Y más adelante, ¿verdad? En el versículo 9, cuando inicia, sin embargo, ¿sí? También lo podríamos traducir, ¿verdad? Como un suave elemento de continuación del versículo 8, ¿verdad? Y los versículos de este 9 al 12 se combinan para explicar que los corintios no han de comportarse de formas que hagan pecar al otro, ¿verdad? En el versículo 9 específicamente, las expresiones de motivo de tropiezo y aquello que se hace caer en pecado son frases sinónimas y que ayudan a explicarse entre sí. El sentido más literal del término libertad es autoridad o derecho. En pocas palabras, este versículo 9 insta a los corintios, ¿verdad?, a no exigir sus derechos de maneras que lleven a nuestros hermanos a pecar. Más adelante, en el versículo 10, cuando inicia, porque si alguien de conciencia débil te ve a ti, vemos como, ¿verdad?, corintios con conciencia fuerte contra corintios de conciencia débiles, y estos corintios con conciencia fuerte eran capaces de trazar límites apropiados y comer carne del mercado, mientras que los cristianos débiles no eran capaces de conseguirlo. Lo más probable es, sin embargo, que Pablo vuelva a tener en mente el principio de Romanos 14:23. Y Romanos 14:23 nos dice, pero el que tiene dudas en cuanto a lo que come se condena, porque no lo hace por convicción, y todo lo que no se hace por convicción es pecado. Tenemos que hacerlo convencidos, ¿verdad? Decía el pastor, perdón, hay que determinarnos a hacer, ¿verdad? Lo que los fuertes practicaban legítimamente, los corintios de conciencia fuerte, comer en las casas o en templos sin participar de ningún ritual religioso, los débiles no podían hacerlo con una buena conciencia, de modo que para ellos comer aquella carne era pecado. La expresión se sentirá animado, ¿verdad?, traduce un uso poco común del verbo edificar. Es bastante probable que aquello que para los fuertes edificaba, a los débiles en realidad los estimulaba a hacer algo destructivo. Y más adelante, en el versículo 11, cuando inicia, entonces es hermano débil porque en Cristo murió, es la segunda razón para abstenernos voluntariamente que Pablo estaba enseñando a los corintios, ¿verdad? Hacer alarde de la propia libertad estaba, de hecho, destruyendo la vida espiritual de los débiles. Una mejor traducción de la expresión se perderá es probablemente está en proceso de destrucción. Y que no estamos hablando, ¿verdad?, de que dejaran de ser salvos, ¿verdad? O que perdieran la salvación, eso ya lo hemos hablado. Lo que Pablo estaba diciendo es que la conducta de los creyentes fuertes podría ser un obstáculo para la santificación de esos creyentes débiles. Romanos 14:15 dice, ahora bien, si tu hermano se angustia por causa de lo que comes, ya no te comportas con amor. No destruyas por causa de la comida al hermano por quien Cristo murió. Nuestra libertad está ligada al amor verdadero y al dominio propio. Tales prejuicios se oponen diametralmente al propósito de la salvación, de la expiación de Jesús. Y más adelante, ¿verdad?, en el versículo 12, explica y confirma que el tipo de destrucción que se describe en este pasaje
consiste en herir la débil conciencia de ciertos hermanos. Y la tercera razón para la abstinencia de forma voluntaria es evitar pecar contra Cristo. En Mateo 10:42 y en Mateo 25:40 dice, ¿y quién de siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por tratarse de uno de mis discípulos? Les aseguro que no perderá su recompensa. El 40 dice, el rey le responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí. Tenemos que ver reflejado a nuestros hermanos como Cristo, y que todo lo que hagamos en favor o en prejuicio de ellos es como si se lo estuviéramos haciendo a Cristo, ¿verdad? La mirada de Jesús, cómo nos ve Jesús, cómo debemos mirar y comportarnos con nuestros hermanos. Recordamos, ¿verdad?, que en Santiago nos llevaba a ni siquiera pensar mal de nuestros hermanos, ¿no? Jesús nos dice, si tú ya deseas a la mujer con tu pensamiento, entonces estás cometiendo adulterio. Jesús nos lleva a una esfera mayor, no solamente con nuestras actitudes, no solamente con nuestras palabras, sino también con nuestros pensamientos. Por eso les he compartido mucho que cuando en el Antiguo Testamento habla de corazón, corazón es alma, espíritu, mente, es un todo, ¿verdad? Y hoy que estábamos viendo el discipulado, hablaba de alma y corazón en el Nuevo Testamento, y me fui a buscar las palabras en griego. Ya saben que siempre procuro ver qué es lo que nos está hablando, y que alma, una forma también de traducción es pensamientos, corazón, o sea, es un ser integral, todo, ¿verdad? Entonces, ni aún en pensamiento debemos de hacer mal en contra de nuestro hermano. El modo en que tratamos a nuestros hermanos equivale al modo en que tratamos a nuestro Señor. Por tanto, Pablo concluye el capítulo con un absoluto condicional. Cuando hay buenas razones para creer que el ejercicio de nuestra libertad en cuestiones moralmente indiferentes hará que nuestros hermanos pequen, es siempre correcto moderarnos. Pablo ejemplifica este principio mediante su propio ejemplo y lo declara con un acento digno de Marcos 9:42. Dice, pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojaran al mar. Este es el inicio, ¿verdad?, de el tema de la libertad en Cristo. Una libertad, ¿verdad?, que tenemos, pero que, como les he dicho, está ligado al amor ágape, ¿sí? A una decisión de amar, decisión de dejar de hacer esas cosas que no me edifican, pero que también puede que hacer caer a mis hermanos que están alrededor de mí, ¿verdad? No sé si alguien quiera compartirnos algo más, alguna duda, algún otro comentario a través de esto que hemos hablado. ¿No? Bueno, pues les agradecemos este tiempo de lectura bíblica. Primeramente Dios, si mañana lo permite, iniciamos el capítulo 9 y seguiremos hablando acerca de lo que el Señor quiere irnos enseñando para nuestra edificación, ¿verdad? Hermanito Aaron, ¿nos apoyas con la oración para finalizar, por favor? Sí, amén, hermano. Amantísimo Dios, hoy te damos gracias por este tiempo de lectura, bendito Padre. Te pido que seamos cautelosos, Señor, con lo que tú has puesto en nuestras vidas, Señor. Enseñando de la manera correcta, Señor. Ayudando a tu obra, Señor, a ser instrumentos útiles, Señor. No porque seamos más, Señor,
sino porque estamos a tu servicio, bendito Padre. Y ayudemos, Señor, a aquellos que les falta por aprender, Señor, que tengamos ese amor, Señor, esa paciencia, Señor, esa perseverancia, Señor, que tú seas, Señor, el que nos guíe por medio de tu Santo Espíritu, Señor, a edificar correctamente, Señor, a poner esos cimientos, Señor, que es tu palabra, Señor, en nuestros hermanos, Señor. Que seas tú, Señor, el que merezca la honra, la gloria y toda la alabanza, bendito Padre, Señor. Que seamos muy cautelosos, Señor, con nuestras acciones, Señor, con nuestra manera de ver a los demás, Señor. Que bien y tú nos amas, Señor, también nos des ese sazón, Señor, esa forma, Señor, que viene de tu Santo Espíritu, Señor. Que tú, amado Dios, Señor, siempre nos has recalcado, Señor. Que seamos amorosos, Señor, y lo veíamos en este estudio también, Señor. El principal es el amor, Señor. Podemos tener dones, talentos, Señor, pero si no tenemos ese amor, el cual tú, Señor, lo tienes, Señor, no podemos ejercer correctamente, Señor, nuestro ministerio, Señor, que únicamente viene dado por ti, bendito Dios. Te doy gracias, Señor, por cada uno que se conecta, Señor, y al que sigue por medio de las redes, Señor, te pido, bendito Dios, que tú, Señor, sigas ministrando nuestro corazón, nuestro espíritu, Señor, para que sea uno contigo, bendito Dios. Te doy gracias por la vida de mi hermanito Ángel, de su mami, Señor. Te doy gracias por la vida de la hermana Dianita, Señor, y por cada uno que se conectó hoy, bendito Dios, Señor. Haz que esta palabra, Señor, llegue a lo más profundo de nuestros corazones, bendito Padre, y dé fruto al 100 por 1, Señor. Inquieta los corazones, Señor, del ser humano, Señor, para que entienda, Señor, que sin ti, Señor, no hacemos nada, Señor. Te doy gracias, bendito Dios, por estos tiempos, Señor, que vienen de ti, bendito Padre, para que sigamos aprendiendo de ti, Señor. Te doy a ti la honra y la gloria, bendito Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén, amén. Amén. Gracias, hermanito Aarón. Buenas noches, hermanitos. Nos vemos primeramente Amén. Dios el día de mañana. Noche, Bendiciones. Gracias, Dios les bendiga, hermanos. Un abrazo.